pasado varias semanas antes de hemos tenido un estudio. Entonces, doy gracias al Señor que otra vez estamos reunidos para ver otro estudio sobre las oraciones de la Biblia. Hoy vamos a ver una oración, bueno, tal vez a lo mejor dos oraciones de Josafat, oraciones de Josafat. Él era uno de los reyes de Israel. Y vamos a estar en el libro de Segundo de Crónicas, am, varios capítulos, el capítulo 18, 20 y bueno, pero vamos a estar leyendo de varios capítulos. El versículo que he escogido para hoy se encuentra en Segundo de Crónicas 20, el versículo 15, la segunda parte. Segundo de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 15, la segunda parte. Dice, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios está hablando a Josafat. Voy a repetirlo. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hoy vamos a ver la oración de Josafat. Él no es un hombre bien conocido en la Biblia, pero era un hombre que servía a Dios. Él era el hijo del rey Asa. Si podemos recordar, Asa era el tercer rey de Judá. Él era el bisnieto del rey Salomón. Y Mateo 1, 7 al 8 dice que Asa estaba en la línea de Cristo. Él era un hombre bueno y justo. Y Asa dio un muy buen ejemplo para su hijo Josafat. Y dice que Asa fue uno de los mejores reyes que jamás había tenido Israel. Bueno, entonces Josafat era el cuarto rey de Judá en el reinado del sur de Israel o en Judá. Si podemos recordar, la nación de Israel se dividió en dos partes, el norte y el sur, y Josafat llegó a ser ah, el reino de Judá, que era el reinado del sur. Él era un hombre dedicado a Dios, un hombre fuerte, con un corazón honesto, y él usó su reinado para quitar los ídolos falsos. La nación de Israel tenía costumbre de adorar los dioses falsos. Entonces, él quitó todos los ídolos falsos. Él era uno de los mejores reyes en Israel cuando él empezó su reinado. Vamos a ver qué le pasó. Él formó un sistema de instrucción religioso para su pueblo. Él formó un comité de jueces honestos. Él hizo muchísimo para la nación de Israel. Y durante su reinado de este hombre Josafat, toda la nación volvió a Dios. Él era un hombre muy especial. Pero, como vamos a ver, el hombre más cerca de Dios puede caer en pecado. Bueno, él tenía 35 años, según Primera de Reyes 22. La palabra de Dios nos dice que él tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años. Segundo de Crónicas, el capítulo 17, los versículos 3 a 5, los voy a leer. Segundo de Crónicas, perdón, Segundo de Crónicas 17, los versículos 3 a 5. Dice la palabra de Dios, Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Los Baales eran dioses falsos de los paganos, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes o regalos, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Nos dice la palabra de Dios que Dios estuvo con Josafat.
y él andaba en los caminos de Dios. Y Dios lo bendecía en gran manera y su reinado empezó muy positivamente. Am, en Segundo de Crónicas, el capítulo 18, y sabemos esto de otros estudios, que los dos reinados del norte y del sur de Israel habían estado en oposición, peleando por años. Y una cosa que quiso hacer Josafat era trabajar tanto posible en unir los dos reinados. El rey del norte, bueno, Josafat era el reino del sur. El reino del norte era Acab, y yo no sé si pueden recordar, Acab era el rey malo con su esposa Atalía. Atalía, como vamos a ver, ella era la que mató todos los varones, los hijos y los nietos de su esposo Acab, y ella llegó a ser reina. Pero ella era una persona también mala. Acab fue uno de los reyes más malvados de Israel. Y Josafat trabajó e hizo todo posible para unir otra vez los dos reinados, el norte y el sur. Pero al hacerlo, él hizo compromiso con este rey malvado, Acab. En Segundo de Crónicas, el 18, capítulo 18, el versículo 1 dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. El primer error de Josafat era arreglar el matrimonio de su hijo con la hija de Acab y Atalía. O sea que él quiso hacerse como, como pariente, um, parentesco con la familia de Acab y Atalía. Los eran personas malísimas. Entonces, él propuso matrimonio entre su hijo de Josafat y la hija de Acab y Atalía. Y Josafat pensaba que este matrimonio iba a ayudar a unir más los dos reinados, pero era un error de su parte para hacer amistad de cerca con un malvado rey como Acab. Esta amistad no era bueno para Josafat y no le sirvió. Y era malo, era algo malo para su hijo también. Segundo de Crónicas, en el capítulo 18, los versículos 2 a 5, dice, estamos en Segundo de Crónicas, el capítulo 18, los versículos 2 a 5. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad o contra Siria. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, Josafat respondió, bueno, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Bueno, además dijo Josafat al rey Israel, y después de charlar, Josafat dijo a Acab, mire, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. En el versículo 5, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, eran paganos, y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Él fue personalmente para visitar al rey Acab, y Acab le pidió su ayuda para entrar en una guerra en contra de Ramot de Galaad, que era Siria. Siria tenía un ejército muy, muy poderoso. En versículo 4, Josafat pidió, pero te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Prácticamente Josafat no quiso hacer nada sin pedir la ayuda de Dios, sin preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres tú que hagamos? Pero Acab, el rey malvado, consultó con
400 de sus profetas de Baal, paganos todos, y esos profetas dijeron, siguen porque Dios los dirá la victoria. Josafat no estaba contento con esta respuesta. Y este está al resto del capítulo 19, que es largo, no lo voy a leer, voy a hacer un resumen. Josafat no estaba contento con esta respuesta de estos profetas paganos, y él pidió que el profeta de Jehová, Micaías, diera la profecía. ¿Qué quiso decir Dios? El profeta dijo que no era buena idea y que iban a perder la batalla y que el rey Acab moriría en la batalla. Pero dice también en el capítulo 10 y 18, Josafat decidió no hacer caso al profeta de Dios. El profeta dijo no, que no entren en esa guerra, no van a ganar. Pero él decidió no obedecer la palabra de Dios. Esta fue una decisión equivocada de parte de Josafat. De veras, el rey Acab falleció en la batalla y afectó a su hijo de Josafat en una manera muy mala. El matrimonio con la hija de Acab corrompió a su hijo y había muchas otras consecuencias también, varias derrotas militares y como Atalía usurpó el trono. Era la decisión de Josafat de desobedecer a Dios hizo mucho daño a los de él y a los que estaban en su alrededor. Y por formar una amistad con Acab, Josafat se desvió a Dios. Por entrar en la batalla contra Siria, Josafat desobedió las instrucciones de Dios. Pero durante la batalla, Acab, el rey malvado, dijo, bueno, yo voy a disfrazarme como para una persona normal, para que nadie me reconozca. Y él dijo a Josafat, y tú, Josafat, pon la ropa elegante del rey. El enemigo Siria quiso matar al rey de Israel, Acab. Los soldados de Siria siguieron a Josafat porque ellos pensaron que era el rey Acab, porque Acab estaba vestido en ropa elegante del rey. Tan pronto que se dieron cuenta que no era Acab, dejaron a Josafat, porque Josafat oró a Dios. Y en segundo de Crónicas 18:31, 18:31 dice, mas Josafat clamó a Jehová y Jehová lo ayudó. Y los soldados apartó de él por el poder de Dios. Antes, en la batalla, el ejército le estaba siguiendo porque ellos pensaron que él era el rey Acab y lo iban a matar. Pero él oró y la palabra de Dios dice que él clamó, él oró a Jehová y Jehová lo ayudó. ¿Cómo oró? ¿Cuál fue su oración? Bueno, seguro que el Señor, socorro. Señor, ayúdame, me están siguiendo, me van a matar. Ay, Señor, perdóname que yo te he desobedecido, porque él estaba viviendo en desobediencia de Dios. Y puede ser que seguro que Dios lo perdonó porque Dios salvó la vida de Josafat. Él había desobedecido a la voz de Dios, que le trajo el profeta Micaías. Y él oró a Dios y Dios contestó. Y los soldados apartaron de Josafat y buscaron al rey Acab. Dios salvó la vida de Josafat, aún viviendo en desobediencia. Y Acab murió en la guerra, como el profeta había profetizado. Bueno, Josafat había estado muy cerca de la muerte cuando terminó esta guerra contra Siria. Si no fuera por su pequeña oración, él seguro que habría sido matado por Siria. Pero aunque él fuera desobediente a Dios, Dios lo protegió del enemigo. Segundo de Crónicas, el capítulo 19, les voy a dar un resumen. Cuando Josafat regresó a Judá después de la guerra, el profeta Jehú salió para hablar con Josafat.
Y él le dijo, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová. Irá contra ti por eso. Lo que el profeta Jehú estaba diciendo es que tú fuiste para ayudar a un pecador, a uno que no cree en Dios. Y tú amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de ti la presencia de Jehová. Y eso todo va a ir en contra de ti. El profeta le afrontó a Josafat de su pecado, la desobediencia y para hacer pacto con un pagano, ese rey Acab. Josafat aprendió la lección y se quedó en Jerusalén. Él viajaba por todas partes predicando a los israelitas la necesidad de seguir a Jehová. Y él predicó a la gente, haga solamente lo que Dios mande. Siempre tenemos que actuar. Es una lección para nosotros. Siempre tenemos que actuar con el temor de Jehová. Y tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. Y Josafat aprendió la lección, pero solo por un tiempo. Vamos a ver, cerca del fin de su reinado, más tardecito, que los lugares de los dioses falsos regresaron y los israelitas otra vez estaban adorando los dioses falsos. Su primera alianza con Acab le enseñó una lección muy buena de seguir y de obedecer a Dios. Y él ahora está siguiendo a Dios. Todo está andando bien. Y ahora vamos a ver lo que le pasa. Y vamos a ver también su oración, que él estaba pidiendo la ayuda de Dios. Esta oración de Josafat es una oración, se llama una oración de batalla. Hay varias batallas en la palabra de Dios que los israelitas ganaron solo por orar a Dios. Ellos no tenían que hacer nada. Oraron a Dios, Dios contestó y ellos ganaron la guerra. Con el poder de su oración, ellos sabían que podrían afrontar cualquier problema o ejército con la confianza, porque me parece que muy bien Josafat había aprendido la lección de seguir confiando en Dios y pidiendo su ayuda. Bueno, segundo de Crónicas 20, los versículos 1 y 2. Segundo de Crónicas 20, los versículos 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Engatí. Estaban cerca, estaban cruzando el río. Eso pasó después de que Josafat volviera a Dios y después de su alianza. Él estaba andando muy bien. Él había visto la mano de Dios, su vida, y había rededicado su vida a Dios y todo andaba bien. Pero ahora que él está contento siguiendo y obedeciendo a Dios, llegan noticias que los hijos de Moab y Amón y otros amonitas, todos enemigos, vinieron en contra de Josafat. Contra ti viene una gran multitud. Eso es mucha gente. Una multitud quiere decir mucha gente. Y parece que es una alianza de los enemigos en contra de Israel. Y él está recordando su última experiencia de la guerra cuando Acab murió y casi murió él también. Para él fue un escape de la muerte de la mano de Dios que le protegía del enemigo. Entonces, él decidió consultar con Dios. En 2 de Crónicas 20, los versículos 3 y 4 dice, entonces él tuvo temor. Ya se escuchó, aquí viene una multitud. Él tiene temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá
para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda de Jehová. Josafat tuvo temor, con razón. Él estaba recordando su experiencia con la otra guerra. Y él había aprendido la lección de consultar con Dios para cualquier decisión. Entonces él se humilló su rostro para consultar con Dios. Él hizo un edicto que todo Judá ayunara por un tiempo pidiendo perdón por sus pecados y orando a Dios. Josafat tenía temor de la multitud de gente que venía para atacarlo, pero yo creo que él tenía más temor de Dios. Él había tenido la mano de disciplina en su vida y su temor hacia Jehová era de un respeto, era uno de respeto para su poder y majestad. Y él estaba recordando su propia desobediencia y cómo Dios le castigó. Y llegaron todos de Judá. Eso estamos hablando de 1,5 millones de personas. Es decir, una buena cantidad de personas que llegaron, todos de Judá, para pedir socorro y ayuda de Jehová. Vinieron de todas las ciudades para orar y ayunar. Primeramente, Josafat guió la nación con ejemplo, en que él primeramente pidió a Dios, Dios, ¿qué debemos hacer? Él aprendió bien la lección. Él tenía mucho más confianza en Dios que tenía en su propio ejército. Él quiso la voluntad de Dios. Su edicto para el pueblo era humillarse en dependencia total de Dios. Y para recibir ayuda de Dios, ellos tenían que hacer el pedido, tenían que pedir perdón por sus pecados. Y Dios, la promesa era que Dios les iba a ayudar. Segundo de Crónicas 20, el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Josafat se puso frente a todos en asamblea en la casa de Jehová y él empezó a orar. Y su oración era directa y elegante. Segundo de Crónicas 20, el versículo 6, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Él empieza su oración reconociendo el poder de Jehová sobre el cielo y sobre todos los reinados, de todos los reinos de las naciones. Y no está en tu mano tal fuerza y tal poder. No hay nadie que te puede resistir. El versículo 7 dice, él está orando todavía, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores en esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿A la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Él está recordando el poder y ayuda de Dios en el pasado, que Dios había protegido la nación de Israel, que él había echado los paganos que vivían en la tierra de Canaán antes de llegar a la nación de Israel. Y Dios había sacado todos estos paganos para Israel y ellos podían ocupar y vivir en la tierra prometida, que era Canaán. Y que él había dado la descendencia, todo eso, esta región, todo eso en la tierra prometida, era dado a Abraham para su descendencia. Bueno, segundo de Crónicas 20, el versículo 8, él todavía está orando. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, y su nación de Dios ha podido vivir en eso. Él está diciendo que hemos podido vivir aquí en esta tierra. Y ellos han edificado un templo para honrarte a ti. Cuando ellos llegaron, una de las cosas que hicieron era edificar un santuario, un tabernáculo, donde ellos podrían ir a reunirse con Dios. Segundo de Crónicas 20, el versículo 9, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa,
y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos. Josafat está orando. Él está diciendo que pensando en el pasado y a base del pasado y a base de cómo Dios había ayudado a la nación de Israel hasta este momento, que por si acaso, si algún mal los afronta, si es una calamidad como una guerra o una enfermedad o una escasez de algo, de comida, de algo, ellos sabían que pueden estar en el templo clamando a Dios y Dios les iba a ayudar y iba a rescatar de estos enemigos. Y él está diciendo, Señor, tu nombre está en este templo y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Esa es una buena lección, que Dios está con nosotros siempre, pero cuando estamos orando, Dios está. Cuando hay dos o tres que están reunidos, Él está en medio de nosotros. Bueno, segundo de Crónicas 20, el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Eso es interesante. Am, Ahora vemos que estos ejércitos quieren hacerles daño, quieren matar a la nación de Israel. Y cuando Israel salió de Egipto, con Moisés como el líder, Dios no les permitió pasar para conquistar estas mismas naciones. Estas naciones de que él nombra, de Amón, de Moab, de los del monte de Seir, ellos tenían que ir muy alrededor de estas naciones y dejar estas naciones en paz. Ellos no, él está diciendo, nos tocó andar alrededor de ellos y no destruirlos. Y ahora estos mismos países que no destruimos están llegando, pagándonos mal cuando no les hicimos daño. Saliendo de Egipto, no pasaron para destruir estas ciudades, pero ahora ellos no quieren destruir. Ellos nos quieren destruir. Segundo de Crónicas 20:11 dice, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Él estaba diciendo, Dios, ¿puedes ver lo que ellos están haciendo? Los hicimos algo bueno hace años atrás saliendo de Egipto y ahora ellos nos quieren destruir y sacarnos de esta tierra. Y esta tierra es la tierra que tú nos has dado. Esa tierra fue prometido a Abraham y a Moisés, la tierra prometida. Y él está diciendo, sería una injusticia si ellos nos atacan y tendrían una victoria. La tierra fue prometida a Israel hace muchos, muchos años atrás. Y Josafat está diciendo a Dios, Dios, tú nos has dado esta tierra y sabemos que tú nos puedes dar la victoria. Segundo de Crónicas 20, el versículo 10. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgaréis tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Oh Dios nuestro, ¿puedes juzgar a estos enemigos? Él está diciendo que no tenemos suficiente poder para una victoria en contra de esta gran multitud. Dice una multitud de gente venían y no sabemos la cantidad, pero era mucha, mucha gente. Y él dijo, no sabemos qué hacer. Por eso estamos buscando tu rostro y tenemos nuestros ojos puestos en ti. Josafat estaba orando frente a todo el pueblo, confesando abiertamente que no tenía un remedio y una respuesta de lo que deben hacer. Creo que él era un hombre muy humilde, orar una oración de su debilidad, de su defensa que no tenían. Su ejército no tenían tanta fuerza. Y él está hablando a todo su pueblo y él era rey. Su única solución era poner toda su fe en Dios, esperando que el poder
y la misericordia de Dios los iba a proteger, porque no había otro remedio para esta circunstancia. La frase no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es una de las mejores actitudes que un hijo de Dios puede tener. Cuando uno no sabe hacer, a ti volvemos y ponemos nuestros ojos en ti. Ellos estaban diciendo, si llega ayuda, vamos a saber de dónde viene, porque vendrá de ti, oh Dios nuestro. Ellos no sabían qué iba a ser Dios. No sabían ni cuándo llegarían o aún no sabían qué ellos iban a hacer. No sabían nada y no tenían defensa, pero sus ojos estaban puestos en Dios y en su remedio que Dios tenía. Bueno, segundo de Crónicas 20, 13 al 15 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaní, hijo de Jediel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Este hombre, Dios iba a hablar por medio de este hombre. Y dijo, oíd, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y este versículo es tan lindo. Todo Judá, con niños, esposos, estaban frente al Señor. Después de la oración de Josafat, ellos estaban esperando con silencio. Y el Espíritu de Dios llegó donde Hazael, levita, y les dijo el mensaje de Dios, la respuesta. Él dijo, Jehová os dice que no tengan temor, que no se paralizan con temor por este ejército tan grande, porque esta no es vuestra guerra. Ustedes no tienen que pelear porque no es tu guerra, es la mía, dice Dios. La amenaza era grande, el ejército poderoso del enemigo, pero Dios iba a pelear por Israel. Qué lindo, ¿no? Es un buen versículo, excelente versículo cuando estamos en problemas. No es nuestra la guerra, es de Dios. La guerra es de Dios. Segundo de Crónicas 20, 16 al 17. El Señor sigue trayendo el mensaje de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esos mensajes de la palabra de Dios son para nosotros, son lindas, es lindos esos versículos. Él está diciendo, mañana van a bajar, pero para estar quietos. Ellos el enemigo estará subiendo una montaña, pero ustedes no necesitan pelear en contra de ellos. Que estén de pie allá y ustedes se quedarán de pie quietos, quietos, y van a ver la salvación del Señor. No temáis ni desmayéis, porque Jehová estará con ustedes, con todos. No había que hacer nada. Ellos no tenían que hacer nada. Toda la batalla sería de Dios. Y esta porción de la palabra de Dios es tan especial para nosotros. No tenemos que pelear batallas. Dios las peleará por nosotros. Segundo de Crónicas 20, 18 al 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Josafat y toda la nación inclinaron sus rostros a la tierra
y dieron gracias a Dios y adoraron a Él. Y para mí es muy interesante que ellos dieron las gracias por la victoria, aún antes de la batalla. Ni había empezado, ni había llegado el enemigo, pero ellos están eh, frente a Jehová, dando gracias y adorando a Jehová por darles la victoria. Victoria era porque ellos tenían fe en Dios y ellos sabían que Él iba a salvarlos. Ellos estaban tan seguros confiando en Dios. Segundo de Crónicas 20 al 21 dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Qué lindo. Levantándose la mañana siguiente, Josafat les hizo recordar, hay que creer en Jehová, y nos ha dado la promesa, y que se pongan a cantar. Ellos creyeron totalmente en la promesa de Dios y algunos escogieron, unos que escogieron, todos no cantaron, pero hay algunos empezaron a cantar. Bueno, sigue en Segundo de Crónicas 20. Al empezar a cantar, y voy a hacer un resumen, los ejércitos empezaron a pelear entre ellos, pero los israelitas no hicieron nada. Dentro de poco, todos los ejércitos y todos los países estaban allá y ni uno de los enemigos estaban con vida. Todos murieron porque Dios les dio la victoria. Todos los de Judá segundo de Crónicas 20 y 27, voy a leerlo, 20 y 27, ese era después de la guerra, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Todo los judíos de Judá y de Jerusalén volvieron gozosos, porque Jehová los había librado de sus enemigos. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Pero vamos a ver qué pasó después de esta victoria dado a Josafat por Dios. Ahora pasó más tiempo y parece que Josafat empezó a desfiar otra vez. Los israelitas estaban adorando a dioses falsos otra vez y la historia se estaba repitiendo una vez más. En segundo de Crónicas 20 vemos otra alianza equivocada de Josafat. Él hizo amistad con Ocosías. Ocosías era otro rey malvado y Ocosías, si podemos recordar, era el hijo de Atalía y Acab, los dos reyes malvados. Y otra vez Josafat entró en una alianza con este rey Ocosías para construir naves. Era un negocio que ellos iban a trabajar juntos. Y en antes Dios les había avisado por el profeta Jehú que no debe que él, Josafat, no debe entrar en negocios contra los que no aman al Señor. Pero otra vez, Josafat no hizo caso. Le dijo, Jehú, no entre en negocios o con una alianza con los que no aman al Señor. Pero Josafat no hizo caso. Y otra vez, el profeta llegó para decirle a Josafat en segundo de Crónicas 20:37, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Parece que los
Los naves era algo de cambiar de mercancía entre los países y Dios decidió destruir toda esta obra de esos naves. Es triste. La vida de Josafat tenía sus tiempos buenos y sus tiempos malos, pero él no era constante en su andar con Dios y tenía sus efectos para con otros. Y así termina la vida de él. No escuchamos nada más esas palabras de, la, de este Jehú, este profeta Jehú, eran las últimas palabras, porque después de esto él falleció. Pero hay lecciones que podemos aprender como siempre. La primera lección, y para mí es una lección muy importante, la guerra es de Dios. Y es nuestro versículo de memoria, segundo de Crónicas 20, el versículo 15b. No temáis, ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios estaba diciendo a Josafat que no tengas temor. La batalla es mía, no es tuya. Este mismo mensaje es para nosotros también. Nosotros tenemos un enemigo y en la vida estamos en una guerra contra la carne nuestra y contra el enemigo. Con fe en Dios, Él peleará por nosotros y como Josafat, si pedimos la ayuda de Dios, Él nos ayudará. Pero tenemos que pedir su ayuda con el pecado perdonado. Y Dios le ayudó con esta segunda guerra, porque toda la nación de Israel llegaron y oraron y clamaron la ayuda de Dios y pidieron perdón por sus pecados. Josafat hizo edicto que todos los israelitas tenían que tener vidas limpias ante Dios antes de pedir su ayuda. Y lo hicieron, y Dios peleó la batalla por Josafat y su ejército, y lo hará Dios por nosotros. Porque lo que está en nuestra vida, estamos en una batalla, pero la batalla no es la nuestra, es de Dios. La segunda lección, el creyente más fiel puede alejarse de Dios. Esta es una lección en que debemos estar pensando. El creyente más fiel puede alejarse de Dios. La primera lección es que la pelea, la guerra es de Dios. La guerra es de Dios. La segunda lección, el creyente más fiel puede alejarse de Dios. Y lo vimos en la vida de Josafat. Efesios 6:11. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como dije, estamos en una guerra en contra del diablo y para mantenernos cerca de Dios tenemos que estar en comunión con Dios cada día. Porque yo les voy a decir, no demora mucho tiempo enfriarnos en las cosas de Dios. Yo lo he visto en vidas de amigos, en vidas de pastores, en vidas de creyentes. No demora tiempo enfriarnos. Tenemos que estar con el Señor cada día. Josafat empezó bien. Después se desvió mirando al mundo haciendo este pacto con Acab. Él no mantenía su conexión con Dios. Él hizo alianzas con los incrédulos. Y la amenaza para nosotros está en 2 de Corintios 6:15. 2 de Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Eso es claro. Josafat en 2 ocasiones no tenía cuidado con sus amistades y alianzas. Y debe ser una lección para nosotros no formar alianzas o amistades de cerca con los creyentes, con los incrédulos, porque no nos ayudarán en nuestro andar con Dios. Y este pacto que hizo con Acab no le hizo nada bien para, para Josafat.
él desobedeció a Dios, no hizo caso a Dios y Dios lo castigó. Josafat en dos ocasiones, él no tenía cuidado con sus amistades y alianzas. Esa es una lección para nosotros. Dios nos ayudará en nuestro andar con Dios, pero tenemos que tener cuidado. Y 1 de Corintios 10:12, 1 de Corintios 10:12, ese versículo me gusta. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, como se cayó Josafat, cayó en pecado. 1 de Corintios 10:12, perdón, 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y también debemos enseñar esta lección a la juventud, especialmente cuando llegan a la edad de casarse, que no se casen con uno que no es creyente, que no se casen con uno que no ama de Dios. Porque la Biblia para mí es muy clara cuando dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Que no lo haga. Otra lección. Una pequeña oración trae resultados. Una pequeña oración trae resultados. Una pequeña oración trae resultados. En Crónicas 18:31, de Crónicas 18:31, mas Josafat clamó a Jehová y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Apartó el ejército, los soldados. Dios los apartó de ellos. Josafat, vestido como el rey de Israel, fue perseguido por el ejército de Siria. Lo iban a matar. Ellos lo iban a matar, pero Josafat clamó a Dios y Dios desvió el ejército por otro lado. Pero él tenía suficiente fe en Dios para orar esta pequeña oración. Y yo adivino que para mí es probable que él pidió primeramente, Señor, perdóname por desobedecer tu palabra, porque el profeta le había dicho que no vaya, que no haga guerra contra Siria. Y Josafat no hizo caso. Pero yo creo que antes que oró, yo estoy seguro que él dijo, Señor, perdóname por desobedecer tu Mami, palabra. no, si me vuelvo a ir para el Y parqueadero, después porque es le peligroso. pidió, Oye, Señor, ayúdame, Señor, socorro. Y por la fe en él, Dios contestó. Era una situación de vida o de muerte para Josafat, pero una pequeña oración a Dios con fe trae resultados. Podemos orar a Dios en cualquier momento y creyendo, Dios nos va a ayudar. Pero hay que pedir, y sigo, tantas veces he leído ese versículo. Si nosotros tenemos pecado entre nosotros y Dios, Dios es santo. El pecado no puede estar en su presencia. Perdóname, Señor, antes de pedir una pequeña oración. Y es seguro, es lo que hizo Josafat. Y Él nos va a ayudar. Cuando buscamos a Dios y pedimos su ayuda, creyendo, Él sí nos va a ayudar. Él hace milagros. La oración. Y yo les he dicho varias veces, la oración es el arma más poderosa que tenemos contra el enemigo. No se olviden esto. Otra lección. Aprende de sus errores. Aprende de sus errores. Es una lección muy importante que creo que Josafat no parece que sí aprendió, pero no aprendió. Aprende de sus errores. Proverbios 28, el versículo 13. Proverbios 28, el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso Proverbios 28:13. Josafat no aprendió bien la lección de su alianza con Acab. Después de la primera guerra, cuando Dios salvó la vida de él, dice
Él volvió a Jerusalén en paz. Pero es obvio que él no aprendió de su error y volvió a hacer lo mismo de Ocosías. Las últimas palabras que leemos de Josafat era en 2 de Crónicas 20:37. Eliezer profetizó contra Josafat que Jehová iba a destruir sus obras con esos naves. Y después dice que Josafat murió. Me parece que él no aprendió de su error y desobediencia con Acab porque volvió a hacer lo mismo con Ocosías. Dios le había prohibido formar alianzas con paganos en la ley. Es una lección de aprender de nuestros errores y pecados tan buenos y que no volvamos a repetir los errores. Que pide el perdón y siga a Dios. Y si el Señor nos enseña una lección, que, que que pidamos su ayuda en no volver a repetirlo, porque nos toca, debemos aprender de nuestros errores. Bueno, otra lección, Dios manda pruebas para probar nuestra fe. Dios manda pruebas para probar nuestra fe. Y en la vida vamos a tener pruebas, vamos a tener problemas y vamos a, ay, ¿por qué? Yo hablé hoy con una señora que dijo, yo no entiendo por qué Dios me está mandando esta prueba. Es algo que yo no aguanto. Pero Dios manda pruebas para probar nuestra fe y para que crezcamos espiritualmente. En 1 de Pedro 1, 6 y 7, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe. Dios manda pruebas para probar nuestra fe y para que crezca la fe. Josafat volvió a Jerusalén con paz, todo bien, todo tranquilo, sirviendo a Dios, volvió a predicar a la gente. Y un día Dios mandó una gran multitud en contra de él. Dios estaba probando la fe. Y él pasó la prueba en que confió en Dios para ganar la batalla, pero más tarde, él desvió una vez más. Y en la vida nuestra hay veces cuando Dios nos va a mandar pruebas y problemas para probar la fe. Y Santiago 1, 2 y 3 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sé gozoso y dé gracias con pruebas, porque crece nuestra fe. Otra lección, que ore con humildad, que ore con humildad. Y a veces es difícil humillarnos ante Dios, pero que ore con humildad. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Cuando Josafat escuchó que una gran multitud de enemigos venía para pelear contra él, dice que él humilló su rostro para consultar con Jehová. Él sabía que para orar a Dios tenemos que presentarnos a Él con humildad. Y yo vuelvo a repetir de que para mí era un hombre humilde para ponerse frente a todo el reinado, toda esa gente y humillarse ante Dios. Mateo 23:12 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que pidamos que Dios nos llene con humildad. Yo creo que el orgullo, yo le he dicho antes, yo creo que el orgullo debe ser un pecado que Dios odia más que cualquier otro. Y es algo que peleamos todos los días. Otra lección, en dificultades mantengan los ojos en Dios. En dificultades mantenga los ojos en Dios.
en dificultades o cuando hay problemas, cuando nos llegan problemas y pruebas, mantengan los ojos en Dios. Hebreos 12, 2a. Hebreos 12, 2a. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Hebreos 12, 2. Josafat se encontró en una gran dificultad. Él puso sus ojos en Jehová. Él admitió humildemente que no tenía suficiente fuerza contra esta gran multitud de enemigos que llegaron. Él dijo, no sabemos qué hacer. Y dijo en 2 de Crónicas 20:12, y a ti volvemos nuestros ojos. Él puso sus ojos en Dios para ayuda. Y Dios respondió y contestó. Y cuando a nosotros nos llega tiempos difíciles, que consultemos con Dios, que mantengamos los ojos puestos en Él, y Él nos ayudará. Y que tengamos los ojos puestos en Dios, en su palabra, que estemos hablando con Él, que estamos obedeciendo. No es solamente leer la palabra de Dios, es obedecerla también, es hacerlo lo que Dios quiere, es vivir como Él quiere que vivamos. Otra, hay varias lecciones. Sé constante en tu caminar con Dios. Sé constante en tu caminar con Dios. O esté constante, creo que es mejor. Esté constante en tu camino con Dios. El versículo, 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. El mandato es estar firmes y constantes. Josafat era un hombre que amaba a Dios, pero él no era firme ni constante en su vida espiritual. Él desobedeció a Dios, después dedicó su vida a Dios, pero no aprendió. Dios nos exhorta que seamos constantes. La única manera de vivir constante es estar con Dios cada día. Y yo sigo repitiéndolo, cada día en su palabra, cada día hablando con Él, cada día obedeciendo sus mandatos y viviendo la palabra de Dios. Que busque un tiempo para estar a solas con Dios cada día y que lo haga un hábito. Llega a ser un hábito cada mañana que esté con el Señor, cada noche cuando hay tiempo, pero que sea constante en tu camino con el Señor. Otra lección, solo hay dos más. Otra lección, consulte con Dios en todo. Consulte con Dios en todo. Consulte con Dios en todo. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. No es solamente consultar con Dios, es obedecer lo que él nos dice hacer. Josafat pidió consejos del profeta. Recibió consejos, pero no obedeció. El profeta dijo que no vaya en esa guerra. Desobedeció. Y después dijo que no haga pacto con uno que no ama a Dios. Él desobedeció. Cuando no sabemos qué hacer, debemos consultar con Dios. Con un problema, consulte con Dios. Con todo, consultar con Dios. Y la última lección para mí es importante que tengamos un temor de Dios, que tengamos un temor de Dios, que tengamos un temor de Dios. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13 dice que tengamos un temor de Dios. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este.
Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temed a Dios. Y tener un temor de Dios quiere decir tener una reverencia, una admiración y un respeto para su poder, para su autoridad y para su santidad. También más que todo, su poder es seguir y obedecer sus mandamientos que están en la Biblia y vivir como Él quiere que vivamos. Y un temor de Dios y yo creo que primeramente Josafat aprendió, pero no aprendió. Él decidió, él sabía, él vio el temor la mano de Dios de castigo sobre él. Y él reconoció, entonces la segunda guerra, él pidió la ayuda de Dios, pero parece que no aprendió la lección de tener un temor de Dios. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Que nos examinemos. ¿Qué clase de temor tenemos para Dios? ¿Tenemos este amor, reverencia, admiración y respeto para su poder y su autoridad y santidad? Si lo tenemos, vamos a vivir por Él y vamos a obedecerle a Él. Muy bien. La tarea. La tarea. Y la tarea es solo para un repaso de la lección para que se quede en mente algunos datos de la historia. Primeramente, ¿cuál es el mensaje de Segundo de Crónicas 20:15? Es nuestro versículo de memoria. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, podemos decir, ¿cuál es el mensaje del versículo de memoria? Segundo de Crónicas 20:15. Segundo de Crónicas 20:15. Número 2, ¿quién era Josafat? ¿Quién era Josafat? 1, ¿cuál es el mensaje en Segundo de Crónicas 20:15? Y el segundo, ¿quién era Josafat? 3, ¿qué fue el resultado de hacer pacto con el rey Acab? ¿Qué fue el resultado de hacer pacto con el rey Acab? Había un resultado. ¿Qué fue el resultado de hacer pacto con el rey Acab? 4, ¿cómo podemos evitar alejarnos de Dios? ¿Cómo podemos evitar alejarnos de Dios? ¿Cómo podemos evitar alejarnos de Dios? Y 5, ¿qué aprendió del estudio? ¿Qué aprendió del estudio? Y si no tiene, si no pudo escribir rápido, Estelita tiene la tarea. Doy gracias al Señor, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor sobre esta semana, sobre esta lección. Oremos, Señor, te damos tantas gracias. Señor, te damos tantas gracias por estos hombres y mujeres de la Biblia, para estas y sus oraciones que nos enseña, Señor, que nos enseña a depender de ti, que nos enseña cómo podemos actuar cuando llegan las pruebas y los problemas. Señor, ayúdanos a vivir en obediencia a ti. Señor, háganos saber cuando pensamos de desobedecerte. Ayúdanos a vivir en obediencia a ti. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Señor, ayúdanos a orar, a, a hacer la oración una gran parte de nuestro día. Ayuda a cada dama, Señor, a buscar un tiempo para estar contigo cada día, porque, Señor, sabemos que tenemos un enemigo y sabemos que tú puedes pelear la guerra por nosotros. Ayúdenos a saber que cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, Señor, es para que crezca la fe y que no necesitamos pelear porque tú vas a pelear por nosotros.
Señor, ayúdanos también a aprender de nuestros errores. Cuando tú nos castigas por un error, Señor, ayúdanos a aprender que no volver ah, a hacer el mismo error y que seamos constantes en la vida, en nuestro andar contigo. Que nos ayude, Señor, a seguir fiel, constante, siempre en tu palabra, siempre ayudando. Señor, te damos tantas gracias. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti y no en otras cosas, no en el mundo, no en las otras cosas que nos atraen, pero que mantengamos los ojos puestos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que podemos orar. Gracias por contestar nuestras oraciones. Gracias por cada dama, Señor, que viene tan fielmente cada semana. Gracias, Señor, por estas oraciones. Señor, que haznos un grupo de damas de la oración, que oramos todos los días. Ayúdenos a mantener la vida fiel a ti, andando con ti. Señor, tantas gracias. Y te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.